Bien, ustedes han recibido esas hojas tienen unas líneas punteadas donde yo quiero que ustedes, si tienen por favor un lapicero, vayan siguiéndome, escribiendo lo que va ahí en esas líneas. Eso es en un sentido una estrategia para que usted preste atención y no se pierda de las notas. Si en algún momento usted se pierde y hay una línea que no llena, tranquilo, sobre el final yo puedo dejar las hojas o con un compañero puedes atrasarse, pero si se perdió una línea, vaya adelante, que seguramente alguien más que vino con usted pudo tener la nota allí al lado y puede compartírsela luego, pero no se distraiga porque a veces nos quedamos ahí y no avanzamos. ¿Estamos? Entonces vamos a comenzar. Hay algunas preguntas que vamos a estar respondiendo en esta sesión. La primera de ellas es, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos consejería bíblica? ¿Cuál es la importancia y cuál es el lugar que tiene la consejería bíblica en nuestra vida, en la vida del creyente, pero en la vida de la iglesia también? Entonces déjenme darle por lo menos 5 razones. Ustedes tienen 4 razones, pero le voy a dar una extra, una adicional. 5 razones por las que necesitamos consejería bíblica. ¿Por qué necesitamos consejería bíblica? En primer lugar, porque es inevitable. Es inevitable. Todos nosotros, y esto es algo que ustedes ya han escuchado, todos nosotros somos consejeros. Todos tenemos alguna vez algún sobrino que nos pidió un consejo, ¿verdad? Un hijo que nos pidió un consejo, un amigo del trabajo, una persona cercana, un familiar, un hermano en la iglesia que nos mencionó, oye, ¿qué piensas de esto? Y de una u otra manera nos está pidiendo consejo. Todos nosotros somos consejeros y todos nosotros aconsejamos y somos aconsejados. Lo hacemos todo el tiempo en la vida cotidiana, sin darnos cuenta. Vivimos en medio de la vida recibiendo consejos y dando consejos. La pregunta entonces no es si Dios nos ha hecho a nosotros consejeros. La pregunta es si realmente yo soy un consejero bíblico. La pregunta es ¿qué clase de consejero soy yo? Si realmente soy un consejero bíblico o soy un consejero de la experiencia, soy un consejero de los años acumulados, de las millas recorridas, soy un consejero de YouTube y de los videos que veo, ¿verdad? O de los reels que veo en Instagram. ¿Qué clase de consejero soy? Todos somos consejeros. La pregunta es entonces, ¿qué clase de consejeros somos cada uno de nosotros? Así que lo primero es, ¿por qué necesitamos consejería bíblica? Porque es inevitable. Lo tenemos que hacer, gústenos o no, entendamos eso como un llamado o no, lo hacemos constante y cotidianamente. En segundo lugar, creo que necesitamos hablar de consejería bíblica por diseño divino. Regularmente nosotros solemos pensar en la consejería bíblica a partir de la entrada del pecado a la escena humana. Y regularmente pensamos que se requiere consejería bíblica en razón a que somos nosotros pecadores. Y entonces necesitamos escuchar lo que Dios dice para corregir el camino. Y como veremos, eso es así, pero realmente, quiero que vean conmigo que realmente nosotros necesitamos consejerías por el diseño de Dios. Si ustedes ven conmigo en Génesis capítulo 1, nosotros encontramos el relato creacional y empezamos a ver en el verso 27 la creación del ser humano. Leo para ustedes desde el verso 27 de Génesis 1. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los seres vivientes que se mueven en la tierra. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta y toda semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y todo animal de la tierra, todo ave del cielo y a todo lo que se mueve sobre la tierra que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento, y así fue. ¿Qué vemos en este relato? Pues además de los elementos ya propios que hemos considerado seguramente en otro momento, que Dios nos creó a su imagen y semejanza, yo creo que hay un elemento que a veces no consideramos en esa realidad de la imagen y semejanza de Dios. En primer lugar, yo creo que cuando el texto nos habla de que Dios nos creó a imagen y semejanza suya, lo que antecede a esa realidad de esa creación es un elemento de una pluralidad, ¿verdad? El verso 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yo sé que hay una discusión en torno a quién es ese hagamos, pero veo yo también que cuando dice el verso 27 más adelante, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, lo que inmediatamente sigue a esa declaración es una pluralidad. Varón y hembra los creó. Yo creo que una de las cosas en las que somos imagen de Dios, semejanza de Dios, es que Dios creó a la humanidad como un ser plural, porque Dios es un ser
plural. Es una Trinidad, ¿verdad? Que tiene una comunión perfecta y plena entre ellos. Y cuando Dios piensa en crear algo que sea semejante, Él dice, creemos una pluralidad, a un hombre y una mujer. Entonces, en medio de esa realidad, Dios empieza a dar instrucciones, Dios empieza a dar consejo al ser humano, porque el ser humano no sabe cómo va a vivir en esta tierra. Él está llegando a este mundo y Dios no le deja simplemente, aquí los he creado, aquí les entrego todo, miren a ver ustedes qué hacen, sino que Dios les da unas instrucciones de cómo ellos deberían conducirse durante el tiempo que el Señor les regalaría en esta tierra. Y digamos que en la creación, pues en la perspectiva y en la expectativa de que pudieran vivir allí por siempre. Pero finalmente sabemos lo que pasó. Así que necesitamos consejería porque Dios nos diseñó para necesitar su consejo. Necesitamos las palabras de Dios, aún antes de la llegada del pecado. Entonces necesitamos consejería porque es inevitable, necesitamos consejería por diseño divino. En tercer lugar, necesitamos consejería porque somos pecadores. Porque somos pecadores. La Escritura nos habla en Timoteo de los últimos tiempos y nos describe una cantidad de personas con una cantidad de situaciones en su vida, amadores de sí mismos, egoístas, ¿verdad? Y una cantidad de características que nos hacen pensar que precisamente casi que todos los casos de consejería podrían caber en esa descripción que hace Pablo a Timoteo en el capítulo 3 de su segunda carta a Timoteo. Entonces, podemos pensar que sí, es verdad, necesitamos consejo de Dios porque somos pecadores. Es más, piense por un momento. La mayoría de nosotros, si no todos, la primera predicación del Evangelio que escuchamos en un sentido fue consejería bíblica. ¿Por qué? Porque todos llegamos a escuchar el Evangelio, la mayoría de nosotros, desde una perspectiva de que necesitábamos escuchar a Dios en una situación muy específica de nuestra vida. Teníamos un matrimonio destrozado, teníamos una quiebra financiera, teníamos un sinsentido de la vida y estábamos como buscando respuestas. Y fuimos a una iglesia como estas y quizás alguien predicó en un púlpito como este y esas palabras nos llegaron como si fueran directas para nosotros. ¿Han vivido esa experiencia de parece que alguien le contó al pastor lo que yo estaba viviendo? ¿Recuerdan esos momentos donde la predicación no sonaba como si todo el mundo se hubiera desaparecido del auditorio y solamente estuviera el predicador y yo ahí? Como si fuera una sala de consejería, que todo tiene que ver conmigo. Bueno, en un sentido, la predicación del Evangelio en sus inicios para nosotros nos llegó como una suerte de consejería bíblica. Realmente Dios estaba hablando a realidades muy particulares que las sentíamos casi como en privado, una audiencia privada con el Señor, ya sea crisis familiar, económica, moral, emocional. Así que alguien nos habló de la esperanza que hay en Cristo y del Dios que puede hacer a las personas nuevas. Y entonces vinimos en arrepentimiento y fe. Así que necesitamos consejería bíblica porque somos pecadores y el objetivo entonces de la consejería bíblica es volvernos a ese diseño de Dios, volvernos a Cristo con la esperanza de llegar a ser semejantes a Él, como fuimos creados en el inicio para hacerlo, a imagen suya. En cuarto lugar, ¿por qué necesitamos consejería bíblica? Porque siendo aún creyentes, nuestro corazón tiende al endurecimiento. Necesitamos consejería bíblica porque si quizás usted está aquí, creo yo que si preguntara cuántos de nosotros en algún momento hemos sentido el corazón endurecido, pues quizás todos levantaríamos la mano, ¿verdad? Porque vivimos en medio de momentos, temporadas en nuestra vida de sequía espiritual. Y mire lo que la Escritura dice en la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 3, verso 13. Vamos a leer desde el verso 12, Hebreos 3, 12. Tengan cuidado, ¿quiénes? Hermanos, ¿lo ven? Tengan cuidado, hermanos, esto es para hermanos. No sea que alguno de ustedes, es decir, alguno dentro de los hermanos, haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces aquí hay una realidad. ¿Cuál es la realidad que está presentando el autor de los Hebreos? Hay una realidad y es que podemos llegar a temporadas donde hermanos en la fe pueden llegar a tener un corazón endurecido por la incredulidad. En medio de esa realidad hay una alternativa, o más bien una solución que el texto presenta cuando estamos experimentando esa realidad. Verso 13. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Cuál es la manera en la que el pueblo de Dios, el creyente que puede ser tentado al endurecimiento de su corazón
puede ser rescatado de ese endurecimiento a través de un hermano o de hermanos que le exhorten, le hablen el consejo de Dios para en un sentido advertirle y de nuevo traer la palabra de Dios, que es como ese agua que ablande de nuevo ese corazón. Así que necesitamos consejería porque siendo aún creyentes, nosotros podemos llegar a tener un corazón endurecido. Y algo que quisiera mencionar, que no sé aquí, pero en Colombia la gente piensa en consejería bíblica y lo piensa como, es para la gente que ya no tiene nada más, o sea, es como lo último a lo cual puede acudir y es para las personas que están en la peor condición. No, aún siendo creyentes hay asuntos en nuestra vida en que requerimos quizás un hermano mayor que viene y nos exhorta, nos anima, se sienta al lado de nosotros y nos recuerda verdades de la Escritura. Así que aún estando en Cristo y siendo creyentes, no necesariamente una condición sumamente crítica, requerimos consejería. Y la quinta razón que ustedes no tienen, pero la pueden apuntar ahí, es porque yo estoy convencido que consejería bíblica es parte del cumplimiento de la Gran Comisión. Es parte del cumplimiento de la Gran Comisión. Cuando leemos en Mateo 28, 18 al 20, la Gran Comisión, nosotros leemos ese mandato del Señor, vayan, ¿verdad?, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, ¿a qué? Que guarden todas las cosas que les he mandado. Normalmente nosotros tendemos a leer ese texto simplemente como, y enséñenles, vayan por todo el mundo, bautícenlos y enséñenles la palabra de Dios. Pero realmente la Gran Comisión es enseñar a guardar la verdad. Y muchos de nosotros, y digo muchos de nosotros porque sé que estoy en una iglesia bíblica, estamos muy preocupados por la sana enseñanza, lo cual es una buena y vital preocupación. Pero deberíamos de igual manera no solamente preocuparnos con enseñar la verdad, sino enseñar a los hermanos a guardar esa verdad. A veces nos preocupamos por el qué y por supuesto siempre es más importante el qué. John Stott decía, más importante que la metodología es la teología, estoy de acuerdo con eso, pero el texto bíblico también nos dice que deberíamos enseñarle a la gente cómo eso hace sentido, cómo pueden ellos guardar estas verdades que estamos enseñando y que Jesús ha mandado. Así que en un sentido, consejería bíblica lidia no solamente con el qué, que es lo que Dios dice, así dice el Señor, eso lo hacemos en consejería, pero vamos más allá y es ayudamos a las personas a que guarden eso, a poder hacer sentido a esas verdades y poder ayudarlas a aplicarlas a su situación actual. De tal manera que en ese sentido, consejería bíblica hace parte del cumplimiento de la Gran Comisión. Entonces, por esas 5 razones, creo yo que necesitamos consejería bíblica. Ahora, en segundo lugar, nos vamos a mover ahora a considerar el rol que juega la consejería en la iglesia local. Ya hemos hablado del por qué necesitamos consejería bíblica. En segundo lugar, vamos a considerar el rol de la consejería en la iglesia local. Sé que se han dado muchas definiciones de consejería y quizás usted puede encontrar definiciones mucho mejores que la que voy a dar, pero por lo menos una de esas definiciones tendría que ser que la consejería es uno de los ministerios de la palabra que participan en el cumplimiento de la Gran Comisión. Esa es una de las definiciones que me gusta usar para consejería bíblica. Consejería bíblica es uno de los ministerios de la palabra que participan en el cumplimiento de la Gran Comisión. Cuando hablamos de consejería bíblica, nosotros sé que hemos caminado en medio de efectos como pendulares, nos encontramos en medio de extremos. De nuevo, desconozco el contexto mexicano, así que hablo de lo que conozco, que es donde estoy ministrando, y si no es así en su caso, pues no lo considere, pero seguramente por lo que he visto en otros lugares de Latinoamérica son experiencias similares. Muchas iglesias, muchos pastores y muchas iglesias han abandonado la consejería bíblica porque la consideran un atentado a la suficiencia de la Escritura. Y en muchas iglesias la consejería bíblica es como una enemiga en ocasiones de la suficiencia de la Escritura. Pues se cree que muchas veces la consejería puede llevar a la gente a depender de una técnica o de un sistema redentor que los aleja del verdadero redentor. Que cuando hablamos de consejería bíblica en la iglesia es como si estuviéramos creando un sistema interno
que va a alejar a las personas del Redentor, y como que si tú haces estas cosas correctas y sigues estas instrucciones en tu matrimonio, estos 5 consejos, estas 5 pautas o lo que sea, entonces tú vas a encontrar la solución a tus problemas. Y yo debo decir que tristemente eso es cierto en muchas iglesias. En muchas iglesias sí se han creado sistemas alternativos al Redentor. Y se han creado sistemas donde se aleja en nombre de la consejería a las personas de la necesidad del arrepentimiento, de la fe y de un Redentor. Y esas iglesias son iglesias de Biblia, pero no de consejería. Y de nuevo, es por ese temor a caer en eso. Y de nuevo, tristemente, muchos han caído allí. Entonces, en muchas iglesias hay palabra de Dios muy sólida, hay Biblia, pero no hay consejería. Otros, ¿verdad?, ven a la consejería bíblica como en otro extremo de ese péndulo. Otros ven a la consejería bíblica como una distracción. Es como una distracción para la vida del ministerio. El pastor se ve a sí mismo desorientado cuando llega alguien y dice: pastor, necesito ayuda. Entra en crisis cuando termina de predicar y viene un hermanito y se le acerca: pastor, resulta que yo tengo un desorden compulsivo obsesivo. Y el pastor empieza a pensar en su Biblia, en la concordancia. ¡Ay! ¿Dónde está eso? Yo no he leído eso en mi Biblia. Y entonces entra en crisis y entonces dice: hermano, pues la verdad, hablemos este martes. Y el pastor se va a Google a buscar trastorno, ¿verdad?, bipolar o desorden obsesivo compulsivo y lo que sea, y empieza a tratar de averiguar asuntos sobre esto, pero se da cuenta que finalmente todo lo que va a encontrar es como cosas hacia afuera, y entonces la solución que él cree más adecuada es: necesitamos un experto distinto. Eso es como que entra en otra categoría que la iglesia no puede ayudar. Y entonces envían a esas personas a los expertos, entre comillas, ¿verdad? Y estas personas, estas iglesias tienen consejería, tienen quizás organizaciones, fundaciones que contratan externas a la iglesia para enviar a las personas cuando se encuentran en un problema de estas categorías, y entonces los envían allá para que puedan ser ayudados. Entonces, en estas iglesias sí hay consejería, pero no es bíblica. Es extra bíblica, o es en muchos casos tristemente aún antibíblica. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esas dos tendencias que tenemos en las iglesias respecto a la consejería y con nuestro llamado a ser consejeros? Bueno, yo creo que tenemos que trabajar sobre 2 falsos supuestos. 2 falsos supuestos. El primer falso supuesto es llegar a considerar que la Biblia no es suficiente. Este es un falso supuesto. Entonces, llegamos a ese supuesto porque, de nuevo, encontramos estas etiquetas como trastorno bipolar, déficit de atención, depresión, y vamos a la concordancia, aún usamos la Strong, nos la compramos a ver si es que nuestra bibliecita muy pequeña no tiene eso, y no encontramos esas palabras. Entonces pensamos que como no están esas palabras, la Biblia no tiene nada para decir al respecto. Y creemos entonces que la Biblia no es suficiente para ayudar a las personas en eso. Ese es el primer falso supuesto, llegar a pensar que la Biblia no es suficiente. El segundo falso supuesto que nos libra del segundo error que vimos hace un momento es llegar a pensar, y escúchenme hasta el final porque esto puede ser un poco controversial, llegar a pensar que el púlpito es suficiente. Ese es un falso supuesto. Llegar a pensar que el púlpito es suficiente. Y que cuando la gente viene con cosas como estas, o en dolor o en sufrimiento, básicamente lo que yo hago, como sé que he escuchado a personas que me han dicho, que han llegado de otras comunidades, es que lo que mi pastor hacía es me daba un link de YouTube y me decía: escucha estas 2 predicaciones de tal predicador. Y ya está, ¿verdad? Y eso te va a ayudar. Y básicamente es darle a la persona un recurso rápido y decirle, orar por la persona y decir: ya, hermano, todo está solucionado, ve con Dios, nos vemos el próximo domingo. Y básicamente, mis hermanos, creo que esos son 2 falsos supuestos que debemos nosotros enfrentar. Porque no es cierto que la Biblia no es suficiente y tampoco es cierto que el púlpito es suficiente. Vamos a trabajar sobre esos 2 falsos supuestos. En primer lugar, vamos a enfrentar esos falsos supuestos. ¿Cómo enfrentamos ese supuesto de que la Escritura no es suficiente? ¿Cómo enfrentar ese supuesto de que la Escritura no es suficiente? Bueno, yo creo que las personas llegan a esta errada conclusión de que la Escritura no es suficiente, en primer lugar, porque no han leído y no han entendido la Biblia. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Leer y entender la palabra de Dios.
Yo creo que el problema muchas veces es el analfabetismo bíblico que tenemos. Un texto muy conocido por todos ustedes, 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Lo saben? ¿Lo pueden recitar? Toda la escritura. Siempre se nos olvida la última parte. Muy bien. Ahí está, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y es qué? Útil para toda la serie de cosas que se describen a continuación. Entonces, la escritura es útil para redarguirnos de pecado, para enseñarnos la verdad de Dios, para ayudarnos a caminar con el Señor. Entonces, creo que nuestro problema muchas veces es que ni siquiera conocemos la palabra de Dios. Y si queremos ser consejeros bíblicos, necesitamos ser personas de la Biblia. Tristemente, en muchas facultades, y lo digo, yo estoy ahora en un proceso doctoral, los programas de consejería no son tan estimados porque es básicamente, cuando estudiamos en el seminario, una de las cosas que hacía es que las materias, las personas que no les iban bien en idiomas bíblicos, tomaban las materias pastorales. Una de esas es consejería bíblica, porque se espera que ahí no hay tanta presión para conocer la escritura. Y eso es triste. Y creo que describe muy bien nuestro corazón, ¿verdad? Realmente, si queremos ser buenos consejeros, debemos conocer la escritura lo mejor que podamos. Porque precisamente es el desconocimiento de la escritura lo que nos hace pensar que quizás hay campos donde la escritura no entra. En segundo lugar, creo que lo que nos ayuda a enfrentar ese falso supuesto de que la escritura no es suficiente es revisar nuestra propia teología. En Latinoamérica tenemos tristemente una teología donde hay una espiritualización de la Biblia. Como que la Biblia solamente tiene asuntos de mi relación con Dios, ¿verdad? Y eso tiene implicancias también culturales y de cosmovisión cultural que nos ha pegado mucho a nosotros. Esa desconexión entre el mundo interior y el mundo exterior. Entonces, como que la Biblia solamente tiene para decirnos cosas respecto a nuestra relación con Dios, como una espiritualización, pero que en las cosas de la vida cotidiana necesitamos algo más. También influye mucho nuestra antropología. Si nosotros creemos en un sentido que cuando la Biblia habla de espíritu y alma son dos cosas distintas, entonces llegamos a pensar que lo espiritual requerimos la palabra de Dios, pero para los asuntos del alma requerimos quizás ayuda externa, ¿verdad? Entonces la teología es muy importante para poder nosotros entender la suficiencia de la Escritura. La palabra de Dios dice en segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versos 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Esa es la primera, perdón, me equivoqué. Segunda de Pedro 3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Dios nos ha concedido todo lo que concierne, otras versiones dicen, para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Así que la Escritura dice de ella misma que ella es suficiente para saber cómo debemos conducirnos en esta vida. Y eso incluye todas las áreas de nuestra vida. Así que la Biblia sí tiene asuntos para decirnos en cada situación que nosotros enfrentamos en este mundo caído. En tercer lugar, si queremos enfrentar ese falso supuesto de que la Escritura no es suficiente, necesitamos poner las etiquetas correctas. Poner las etiquetas correctas. Asumimos que como la cultura llama las cosas, así se deben conocer. Entonces nos preguntamos, ¿la Biblia habla de bipolaridad? Pero nunca pensamos qué es ese término y de dónde salió. Son etiquetas que deberíamos nosotros tomar, hacer el esfuerzo de tratar de ver qué es lo que está describiendo una persona cuando dice yo he sido diagnosticado con bipolaridad. Entonces la forma más fácil de hacerlo es preguntarle a la persona, ok, ¿qué es? Descríbeme lo que tú entiendes que es eso, ese diagnóstico que tú tienes. Y cuando la persona describe lo que está viviendo, tú sí puedes encontrar que la Biblia puede hablar de eso y habla efectivamente de esos temas, solo que no lo hacen esas etiquetas.
Entonces, ¿habla la Biblia de bipolaridad? Tú puedes decir, pues yo no encuentro la palabra bipolaridad, pero sí puedo encontrar el caso de Saúl y ver un hombre que se comportaba como normalmente se describe a una persona con esa etiqueta. Habla la Biblia sobre un trastorno obsesivo compulsivo, pero cuando se describe esa realidad, uno sí puede hablar que la Biblia habla del afán y de la ansiedad. Entonces necesitamos lidiar con las etiquetas y no dejarnos llevar por ellas, sino tratar de pensar cómo la Biblia llama a eso que el mundo llama de otra manera. ¿Estamos? Segundo lugar, segundo falso supuesto, el púlpito es suficiente. ¿Cómo lidiamos con ese falso supuesto? Cuando pensamos o se llega a pensar que el púlpito es suficiente. Solo predica que Dios aplica. Bueno, yo quiero que vayan a Hechos 20 y vamos a estudiar ahí rápidamente 3 textos de Hechos 20, de la narración de Hechos 20. Porque yo creo, mis hermanos, que una de las cosas que vemos en este relato es que la iglesia primitiva y el apóstol Pablo en particular enfatizó el ministerio de la palabra de Dios en diferentes contextos. Mire conmigo en primer lugar Hechos 20, versos 7 y 8. Hechos 20, versos 7 y 8. Dice que el primer día de la semana, el día del Señor, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les, ¿qué? Hablaba, ¿verdad? Pensando salir el día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Entonces aquí vemos la iglesia reunida el día del Señor, estamos presenciando una predicación, ¿verdad? Lo que llamamos la predicación del domingo. Así que el apóstol Pablo enseñaba la palabra de Dios públicamente a un grupo grande, estaban todos reunidos y allí está enseñando la palabra y se alargó, como me está pasando a mí en este momento, ¿verdad? Se alargó y está enseñando la palabra a un grupo grande. Entonces decimos, el apóstol Pablo predicaba la palabra de Dios a la iglesia reunida. Y eso es lo que llamamos predicación dominical y está en la escritura, en el ejercicio del apóstol Pablo. Pero sigan leyendo y vamos al verso 20 ahora. Pablo manda a llamar a los ancianos, ¿verdad? Ustedes conocen la historia de Éfeso y dice, bien saben, verso 20, cómo no rehuí, ¿qué cosa? Declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles, ¿dónde? Públicamente y ¿dónde más? De casa en casa. Entonces de nuevo, aquí está el ministerio de la palabra, enseñanza, hablarles. Y Pablo está diciendo, lo hice públicamente como lo que leímos ahora en versos 7 y 8, pero también dice, lo hice de casa en casa. Había grupos pequeños en medio de la iglesia primitiva donde los hermanos se reunían y también allí había enseñanza de la palabra de Dios. ¿Había un ministerio de la palabra solamente? No, había un ministerio de la palabra pero que se entregaba en diferentes maneras. A grupos grandes, a grupos pequeños. Ahora mire conmigo el verso 31. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé ¿de qué? Nuevamente, el ministerio de la palabra. ¿Amonestar a quién? A cada uno con lágrimas. Vemos el ministerio privado. Entonces, ¿el púlpito es suficiente? No, la palabra de Dios es suficiente, la escritura es suficiente y la escritura debe ser ministrada a grupo grande, predicación, el día del Señor, en comunidades pequeñas que se reúnen para compartir la vida en comunidad y abren la palabra de Dios, pero también a través de la consejería, de la amonestación privada de la palabra. Así que hay una manera también que me gusta mucho de verlo y es el ministerio visto desde la metáfora médica. Y esto es tomado de uno de los profesores del Southern y dice lo siguiente, ustedes la tienen allí, es la metáfora médica que nos ayuda también a entender el lugar de la consejería. La predicación es como el médico general, ¿verdad? Te describe una realidad y te dice básicamente algo, te describe una realidad general. La escuela dominical o los cursos son como el diario médico, que tú consultas según la necesidad, es decir, si ya tengo como, me han dicho que podría hacer esto, yo específicamente tengo interés en saber sobre eso. Entonces, por ejemplo, yo sé que en mi familia hay antecedentes de enfermedades cardíacas, entonces yo quiero saber más sobre enfermedades cardíacas, me enfatizo en eso. Entonces, en un sentido es como que la escuela dominical son esos cursos donde yo tengo un interés especial, entonces quiero aprender sobre escatología, entonces me inscribo al curso de Pastor Natán. No, pero a mí me interesa la teología del reino, entonces quiero ir donde Josué.
Entonces es como esos temas específicos que son lo que ocurre en nuestros cursos o escuela dominical. Los grupos pequeños son como tu esposa. Cuando estamos enfermos nosotros decimos, no, yo estoy bien. Y son las esposas las que nos dicen, no, tú no estás bien. Hace 3 días que tal cosa. Y, ¿cómo te diste cuenta? Ni yo me he dado cuenta, ¿verdad? Entonces, en un sentido, los grupos pequeños son ahí donde nos ayudan a ver los síntomas. Cuando escuchamos a otro hermano e interactuamos con otros, decimos, oye, yo también debería pensar sobre eso. Yo también necesito que el Señor trabaje en esa área en mi vida. Y somos conscientes a través de la interacción con otros. Las misiones son como una clínica gratuita en un área necesitada. Y la consejería es como un cirujano, ¿verdad? Entonces es otra manera de ver el rol en un sentido de la consejería en la iglesia. Finalmente ustedes tienen allí una estructura del ministerio que es la pirámide invertida. Esto viene de una revista especializada en consejería bíblica. Ustedes tienen ahí la nota de dónde viene. Y básicamente nos muestra cómo es que funciona el ministerio de la palabra. Arriba está el ministerio público, que es donde abarcamos más a través de la enseñanza y la predicación. Allí está el predicador, que dice cada domingo, así dice el Señor. Luego viene el ministerio privado, que es la autoconsejería, que es cuando voy a casa y me llevo lo que el predicador dijo, y hay como el Espíritu Santo aplicando esas verdades al corazón y tratando de ver cómo esa predicación que escuché tiene sentido para mí. Es la aplicación del ministerio privado. Y luego vienen 2 áreas que están sombreadas, que son las más abandonadas en las iglesias locales, que es donde muchas iglesias pasan de ministerio privado a consejería no buscada, que es ya proceso de disciplina. Entonces el hermano escuchó la predicación, no la aplicó, entonces ¿qué viene? Cae en pecado en una situación, disciplina eclesial. Pero esas 2 cosas que están antes de la disciplina eclesial es lo que insiste este documento, este artículo, que deberíamos nosotros recuperar en la iglesia local, y es la consejería buscada, y es cuando los hermanos están en libertad de buscar ayuda en otros hermanos, y la consejería creada, y es cuando un miembro de iglesia toma iniciativa de llamar a otro, es decir, tomémonos un café, yo te he visto de esta manera, yo quiero escucharte, ¿cómo puedo servirte? Hay algo que puede orar por ti. Se me hizo mucho como yo viví esta situación hace 2 años y yo quiero conversar contigo. Entonces es buscada, pero también en un sentido es llamada o buscada más bien por el consejero al aconsejado. Y finalmente, en el último punto está la disciplina de la iglesia. Así deberíamos, en un sentido, en una iglesia saludable, vivir la consejería bíblica. Finalmente, y con esto cierro. Tercera pregunta. ¿Quién debe aconsejar? ¿Quién debe aconsejar? Aquí hay solo textos de la Escritura, simplemente vamos a leerlos y vamos a dejar que la misma Escritura responda a esa pregunta. ¿Quién debe aconsejar? Colosenses 1:28, dice el apóstol Pablo, a este Cristo proclamamos. ¿Cómo? Aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Entonces, ¿quién debe aconsejar aquí en Colosenses 1:28? Pablo está diciendo, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando. ¿A quién se refiere él con aconsejamos? ¿A quién se refiere él con proclamamos? ¿A quién está metiendo en ese grupo de personas? Yo creo que en un sentido es una descripción del ministerio apostólico. En un sentido, nosotros tenemos el consejo de Dios, el ministerio apostólico, y tenemos el consejo de Dios, y tenemos la proclamación del evangelio, y tenemos la palabra de Dios revelada. Yo creo que Pablo está hablando, pensando en aquellos que Dios ha autorizado para hablar al pueblo de Dios, el ministerio apostólico de los apóstoles, ¿verdad? Y él hablando en ese sentido. Ahora Hechos 20:31. Así que estén alerta, recuerden que de día y de noche durante 3 años, ya lo leímos, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Entonces aquí vemos el rol en un sentido del pastor. Aquí está Pablo también como un pastor que está aconsejando a los hermanos, está con ellos acompañándolos. Entonces, ¿quién debe aconsejar? El pastor. La Escritura nos aconseja, los apóstoles nos aconsejan, tenemos el consejo de Dios en la Escritura. Ellos son nuestros consejeros. Pero también hay una labor personal del pastor como un consejero. Siguiente texto. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Entonces, el hablarnos la palabra, el animarnos, el exhortarnos, que son parte de esos unos a otros, es una responsabilidad de los miembros de un cuerpo. ¿Quiénes deben aconsejar?
los miembros de la iglesia local. Los hermanos debemos aconsejarnos unos a otros. Colosenses 3:16. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Entonces, ¿quiénes deben aconsejarse? Unos a otros. No es uno a otros, porque nos encanta el ministerio de uno a otros, ¿verdad? Que uno haga otro, todo para los otros. No es el ministerio de uno a otros. Es el ministerio de unos, plural, a otros. Y está consejería, y aconséjense unos a otros. Romanos 15:14. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. ¿Quiénes son los que allí deberían instruirse unos a otros? Hermanos míos, dice el texto. Por mi parte, hermanos míos. Los hermanos somos llamados a hacer ese trabajo. Y finalmente, Gálatas capítulo 6, versos 1 y 2. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense los unos a los otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Es el llamado del Señor que como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo, como hermanos, miembros de la familia de Dios, podamos nosotros aconsejarnos unos a otros, aprender a llorar con el que llora, aprender a caminar al lado de aquellos que sufren y decirles así dice el Señor y compasivamente llevarlos por las páginas de la Escritura y de aquel que lleva el nombre de consejero admirable, llevarlos a ese Redentor que es el único que tiene el poder para ayudarles y restaurar cualquiera que sea su situación. Hermanos, tenemos un llamado y el llamado es abrir las Escrituras públicamente si el Señor nos llama al ministerio de la predicación, sí, en grupos pequeños, cuando nos ministramos unos a otros en comunidad, pero también tenemos ese mismo llamado a ministrarnos a cada uno en particular, con lágrimas, acompañando a los hermanos en medio de sus realidades. Así que cuando usted escuche una capacitación de consejería bíblica, no vuelva a pensar que eso no es para usted. Piense que ese es un llamado que si usted está en Cristo, usted también ha recibido. Claro, hay personas que Dios ha dotado en el cuerpo de Cristo con dones especiales para ministrar al pueblo de Dios. Pero todo el cuerpo de Cristo debería tener interés en capacitarse y en entrenarse para cuidar a otros en Cristo.